Hola muchachos, para terminar un poquito el tema de los camioneros en Chile y la posibilidad de movilización o paro. Hay una pregunta que quiero dejarla abierta, a ver si la podemos responder entre todos. Primero, ¿hay una división dentro de los camioneros de Chile? ¿Hay divisiones dentro de los transportistas o de las asociaciones? Le voy a dar algunas explicaciones. Grábense muy bien estos nombres. José Villagrán es el representante de los camioneros del sur. Víctor Jorquera, presidente de Chile Transporte. Y Sergio Pérez, Confederación Nacional de Transporte y Carga de Chile. Esos tres caballeros, por lo menos, están en la palestra respecto al tema de Araucanía. Esa imagen corresponde al año 1972, el famoso paro de los camioneros. Respecto a eso hay que decir dos cosas antes de seguir en el tema. De la diferencia del año 1972, lo dijo Villegas y también encontré la misma información. En esa época los camioneros fueron pagados para irse a paro y había un respaldo detrás después del paro lo que venía. Todos sabemos lo que sucedió en el famoso golpe militar. Entonces quedan preguntas abiertas porque el señor, voy a darle el nombre correcto, Víctor Jorquera, presidente de Chile Transporte, afirmó que descarta la posibilidad de realizar paralización en la pandemia. Ya. Otros gremios, como la Federación de Camiones del Sur, que está a cargo de Jorge Villagrán, había tenido una reunión con el presidente de la República, donde había dicho textualmente con estas palabras: otro camión más y nosotros nos vamos a paro. Conversando con algunos presidentes de camioneros de Chile, ellos no estuvieron de acuerdo con esa opinión. ¿Por qué? Porque de cierta forma es una zona que compete el sur, no necesariamente a todos los camioneros. De esa misma cuestión salió el ministro del Interior, señor Pérez, diciendo que ellos no iban a aceptar demandas o incluso exigencia de parte de los camioneros. Y ahí, según los comentarios del presidente que yo le hice la entrevista, que ustedes pueden ver el video del señor Ramón, él dice que se comete de cierta forma, se meten a todos los camioneros en el mismo contexto. Hay que recordar que la Federación de Camiones del Sur es la que se ve más afectada respecto a lo que incendio en esa zona. Hay varios puntos respecto a eso mismo. Se defienden de cierta forma diciendo, o incluso algunos, que hoy día la economía pasa por sus manos, pero también hay una porque hacer un paro de camiones significan dos cosas fundamentales. Primero, significa que los camiones trabajan de acuerdo a viajes diarios. No es lo mismo que el año 1972, que según la información que encontré, incluso dicen que sería la CIA, financió todo el paro en general, por lo tanto le daba lo mismo si estaban un mes o 2 años parados. Aquí ellos dependen del trabajo diario que realicen. Segundo, también en tema de los vehículos quemados en esta zona, en los últimos 2 años ha ido aumentando. Si lo miramos conceptualmente desde el sur, desde Santiago hacia el sur, llegando a Puerto Montt, incluso a Castro, ¿cuántos camiones diarios pasarán? ¿100, 200, 1000, 1500? No sé, no tengo el número exacto. Pero corresponde también a lo que significa que el bajo de camiones quemados a diarios va a variar o va variando. Incluso en un mes pueden haber 5, 4, pero es distinto si esto sucediera todos los días. Aunque se quemaran 5 diarios, la cosa sería distinta. Por lo tanto, muchos de eso se cuestiona respecto al tipo de los camioneros, ¿ya? Lo otro también, hablan de cierta forma que ciertos gremios están de acuerdo, otros no. Por ejemplo, el gremio de Chile Transporte, a través del presidente Víctor Jorquera, no le parece por lo menos la movilización dentro de la pandemia.
También el señor Sergio Pérez, que es de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, dio su punto de vista respecto a lo que sucede en la moneda. Algunos puntos interesantes. No nos respondan o no nos traten como enemigos, como golpistas, como un peligro para las naciones. Deja súper claro que ellos no son ni golpistas ni tampoco traicionan la patria. Por lo tanto, se cae la tesis de José Villagrán, que había dicho un ultimátum de cierta forma que al gobierno no le gustó, un camión más y nos paramos. Aquí el señor Sergio Pérez dice, como golpista, no nos traten como un peligro para la nación. Ya. De eso se desvincula de cierta forma de los dichos del señor José Villagrán, incluso también de Víctor Jorquera. También continúa en la entrevista que él dio, dice, el Parlamento chileno tiene gran responsabilidad en esta grave situación de violencia, terrorismo, delincuencia en la macrozona sur y en otras regiones del país. Y respecto a eso, también la entrevista que yo hice a un presidente de una asociación, porque son varias asociaciones, él decía que roban a diario camiones en carretera, en aeropuertos, en los puertos, y nadie hace nada o nadie investiga nada. Ese es uno de los cuestionamientos que ellos hacen respecto a esa misma situación. Incluso Pérez va más allá, dice, recordó un acuerdo entre Ricardo Lagos, como era presidente, y Pablo Longuera para que nos dieran excusas sobre los tiempos legislativos, presionando para que se aprueben leyes de seguridad que nunca se hicieron. Entonces, la pregunta que se las dejo a ustedes abierta: ¿se encuentran divididos de cierta forma las transportistas en Chile? Uno es el presidente Sergio Pérez, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile. El otro es el señor Víctor Jorquera, presidente de Chile Transporte, y también el señor José Villagrán, que corresponde a la Federación de Camiones del Sur. Estos camioneros se desmarcan de cierta forma de otros gremios como la Federación de Camiones del Sur, es decir, lo que representa José Villagrán y lo que dijo José Villagrán. Entonces podríamos estar hablando de una crisis de los camioneros, de una desvinculación respecto a la posición que tiene el presidente de la Federación de Camiones del Sur. Ahí le dejo la pregunta abierta a ustedes. Por lo menos el señor Víctor Jorquera, él dice textualmente que no están pensando en tema de paralización, por lo menos en ese contexto, o de cierta forma se desvincula totalmente de Villagrán. Quería terminar con esta, por lo menos con esta sesión de estos dos videos, haciendo una reflexión, porque hay muchos comentarios dentro de las redes sociales y normalmente cuando uno tiene que ir a la fuente. Yo le quiero dar las gracias a Ramón, que es presidente de una asociación, que fue bastante sincero conmigo. De cierta forma aquí se termina un poco el tema de las especulaciones, porque no están de acuerdo, hay un grupo que sí, otro que no, pero no están de acuerdo con las políticas. El gobierno, dentro de eso está la ley de cierta forma que protege a los camioneros. Hay varios requisitos que hacen 10 puntos, que si usted lo vio, no salió en la prensa, me imagino, porque aquí en Chile la televisión abierta no sale nada de eso, pero sale de cierta forma 10 puntos que los camioneros exigen, por lo menos la Asociación de Camioneros del Sur, y que también los otros la apoyan, pero lo que no estarían apoyando sería una movilización o un paro. No es como el año 1973, como esa imagen que ven en el cordón Cerrillos. Ya, la cuestión era distinta. Ellos dependían y estaba asegurado de cierta forma el sueldo para esos camioneros, por eso se fueron a paro. Hoy día los camioneros dependen de lo que hagan a diario. Si un camión no trabaja, no gana. Es un gasto. Así funciona ahora el libre mercado. En ese tiempo hay varios testimonios respecto a eso, en que incluso dice que fueron fortalecidos con casi $2 millones por la CIA, la Asociación de Transporte y otros comenzaron, y así comenzó el paro de camioneros. Así fue la acción del movimiento de lucha por derrocar el primer gobierno
socialista del poder. 2 millones de dólares, según la información de la CIA, por lo menos, no de la CIA, por lo menos algunos artículos hablan respecto a eso, hablan de pagos. Por lo tanto, tenían hasta asegurado respectivamente el trabajo diario. Aquí no. Por eso a lo mejor se están desvinculando algunos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se lo dejo a ustedes. ¿Les parece de cierta forma que se desvinculen ciertas asociaciones? Porque van por asociaciones, por ejemplo, la del Sudán 15, que tiene el señor José Villagrán. ¿Les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo que no haya paro? ¿Están de acuerdo de cierta forma si no hay presión del parte de los camioneros? ¿No van a haber cambios reales en el gobierno de Piñera? Son preguntas que las dejo abiertas a ustedes. ¿Están de acuerdo que hubiera una paralización a nivel nacional? ¿O significa de cierta forma pérdida multimillonaria para los trabajadores? O en este